Vamos a platicar un tema sumamente interesante. Nos da mucho gusto recibir nuevamente y agradecer la presencia de la maestra Ana Julia Valencia Méndez. Ella es la jefa regional 6 de la Unidad de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública, que incluye los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez y Comalcalco. Nuevamente, bienvenida. Gracias. Qué gusto. Y platicar sobre esto, pues nos resulta como novedoso este tipo de términos y sobre todo de acciones. Y en particular, ¿qué es esta unidad de medidas cautelares? Ok, la unidad de medidas cautelares, como bien dice su nombre, no es un poquito largo. La mayoría de la gente nos conoce como UMECA, que fue al inicio que se conoció. Es Unidad de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Es la unidad especializada encargada precisamente de realizar un estudio previo para dar herramientas suficientes tanto a los fiscales como a la defensa, quienes van ante una audiencia, y proporcionar información adecuada para imponer, para que el juez, en este caso la autoridad judicial, solicite, imponga una medida idónea para que el imputado, en este caso que es la persona detenida, pueda llevar un proceso en libertad. Por eso muchas veces las personas, como bien dices, ¿no?, ven a las personas que cometen un robo y posteriormente las ven en libertad, pero realmente ya estas están llevando un proceso, pero están sujetos a una cierta medida cautelar, a una cierta condición en este caso, que les va a permitir llevar su proceso en libertad, pero a la vez están sujetos a asistir al proceso, pueden estar incluso, se protege también a la víctima en este caso, y el riesgo, ¿cómo se dice?, para que no se evada en este caso de la acción de la justicia. ¿Pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública? Pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es una unidad creada a partir de la implementación del nuevo sistema de justicia en el 2012. Se inicia, se abren dos unidades, lo que es la unidad de la Policía Procesal, en este caso, que también tiene otras funciones, y lo que es la unidad de medidas cautelares, que somos nosotros. A partir de 2012 se implementa. Iniciamos con la prueba, en este caso, en el municipio de Macuspana, que es donde iniciamos a laborar en el 2012, y a partir de eso, de manera gradual, se van implementando hasta ahora ya cubrir todo lo que es el estado de Tabasco. ¿Qué son estas medidas cautelares? Ok, las medidas cautelares son resoluciones judiciales, en este caso, que el juez, precisamente en audiencia, se le impone a un imputado, que es llevado precisamente en audiencia, así como no tiene un arreglo previo, una salida, se llevan ante una audiencia, y en base precisamente a la información, en este caso que la unidad de medidas cautelares proporciona, lo que es Fiscalía y Defensoría entra en un debate para solicitar la medida cautelar. Esta a su vez es impuesta de manera idónea. Si no se realiza lo que es una evaluación de riesgo, que es precisamente la parte que realizamos nosotros, no se le puede dar una medida adecuada al imputado. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, por ejemplo, teníamos esa parte de que la caución o la garantía, en este caso que el imputado pagaba, pudiera ser excesiva. ¿Qué quiere decir esto? Se desconocía realmente cuál era la capacidad económica, en este caso, que tenía, por ejemplo, para pagar, y muchas veces eso ya no se daba el caso, que se le restituía, en este caso a la víctima, lo que había perdido, ¿no? Sí. Ahora, con este nuevo sistema, se busca precisamente esa parte, ¿no? No se deja a la víctima en desventaja, sino se trata de equilibrar precisamente que se cumpla, que se le resarza el daño hecho, pero que a la vez sea también por el imputado. Por ejemplo, al imputado anteriormente se le detenía, se le dejaba preso, como le conocemos, ¿no? Vamos a hablar en términos coloquiales. Pero ¿qué pasaba? Sufría incluso una desintegración familiar. ¿Por qué? Porque la persona que está detenida puede ser un proveedor, muchas veces puede ser por un delito que no es doloso, sino culposo, ¿sí? Se detenía la persona, y a su vez también se desintegraba también una familia, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? La persona que está detenida y pasaba meses y meses detenido, la familia si era proveedor, pues tenía que empezar a trabajar, el hijo tener que dejar de estudiar. Ahora no, ahora precisamente en base al estudio que la unidad de medidas cautelares realiza, nosotros vemos qué posibilidades tiene esta persona de poder llevar su proceso en libertad. Esto suena muy interesante, lo veo como algo benéfico. En el caso de un imputado, alguien que se le está iniciando, no sé si está bien dicho el término, un proceso para investigarlo y en su caso sancionarlo, puede estar en libertad.
¿Todo mundo puede gozar de estas medidas cautelares? No todo el mundo. Los delitos precisamente como lo que es violación, genocidio, trata de blancas, lo que es relacionado con la delincuencia organizada, son delitos que se van de lleno a la prisión preventiva. Tenemos dentro de lo que es el catálogo de medidas cautelares, tenemos 14. Por mencionar alguna de ellas están la presentación a firma periódica, lo que es no molestar a la víctima, no acercarse a la víctima, mantener cierta distancia con ellas. Existe, como decía hace ratito, lo que es los brazaletes electrónicos, pues obviamente para eso se necesita una tecnología un poco más, más equipamiento y todo, que en este momento no se tiene. Entonces estamos trabajando con las demás medidas en este caso, ¿no? Por ejemplo, incluso lo que es separación inmediata del domicilio también tenemos, no acercarse a determinados lugares o personas, lo que es incluso llevar tratamiento psicológico, tratamiento en centros de atención para las adicciones. ¿Qué se busca con todo esto? Más que nada restablecer el tejido social, sí es lo que estamos buscando. Tenemos las cárceles llenas incluso de personas por delitos mucho menores que realmente no ameritan estar dentro y pueden llevar su proceso en libertad, ¿sí? Entonces tenemos en las cárceles también escuelas o universidades del crimen, personas que conviven con delincuentes ya de más alto rango, por decirlo, ¿no? De alguna forma, y hay personas que no necesitan estar incluso dentro de la cárcel y pueden llevar todo ese proceso en libertad. Entonces, nosotros precisamente nos encargamos de esa parte. Por lo que entiendo entonces, eso es una cuestión de ley. Quien está señalado, quien es imputado, tiene que pasar por este proceso para verse beneficiado. Así es. Porcentajes, ¿cómo ha sido el trabajo de esta unidad? Bueno, de 10 imputados que entran en supervisión, aproximadamente 9 están cumpliendo, solo 1 de cada 10 imputados está incumpliendo. Esto muchas veces se debe... ¿Incumplir es? Incumplir es que no, por decirlo con alguna de las medidas que se le imponga, no se presenta la firma, no cumple con no acercarse a la persona o no puede reparar, por decirlo de alguna forma, el daño también. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas esas partes, muchas veces es porque no se solicita la medida cautelar adecuada, puede ser que tenga que pagar un exceso, en este caso con una garantía o reparación del daño y no tiene los recursos. Cuando iniciamos, por ejemplo, teníamos el caso de un tortillero, un muchacho que vendía tortillas y él iba a reparar un daño. Entonces, por una cantidad de 5,000 pesos se le impone, por ejemplo, pagar 1,000 pesos semanal. Entonces, teníamos nosotros en nuestro informe de evaluación, como eran casos pilotos, estábamos todos pensando, pues una persona que gana 600 pesos o que gana 500 pesos, obviamente tenemos en cuenta que no puede pagar una cantidad de 1,000 pesos a la semana, ¿no? Tomando en cuenta que en el informe se les está dando a conocer que esta persona tiene renta, el salario es, por ejemplo, 600 pesos a la semana, tiene dependientes económicos, ¿sí? Entonces no puede pagar. Entonces parte de esos son los que muchas veces incumplen por no tener precisamente una medida adecuada. ¿Se le da un seguimiento después de que ustedes hacen esta entrevista y se le da la resolución a la autoridad correspondiente, a la persona que es señalada o a la víctima? ¿Se le da un seguimiento de esta medida cautelar? Así es. La unidad de medidas cautelares cuenta con 2 áreas, lo que es la unidad de evaluación, lo que es el área de evaluación de riesgos y lo que es el área de supervisión. El área de evaluación de riesgo, más que nada, inicia a partir de la solicitud, en este caso de la Fiscalía, cuando va a realizar una audiencia inicial. A partir de ello nos solicita a nosotros lo que es una evaluación de riesgo. ¿Qué quiere decir la evaluación de riesgo? Nosotros nos enfocamos a hacerle una entrevista al imputado en el lugar que está. La mayoría de las veces pues es en prisión, que está detenido. Se le realiza un estudio socioambiental. ¿Qué quiere decir socioambiental? Nosotros le realizamos una entrevista que no tiene absolutamente nada que ver con el delito que cometió o el motivo por el cual se le inició la carpeta de investigación. Realizamos una entrevista, en este caso, cuestiones familiares, sociales, laborales, incluso de actividades a las que él se dedica. Con toda esta información, algo que sí es muy importante cuando él acepta la entrevista, es que se les explica que nosotros no somos ni abogados ni fiscales. Eso es importante, y que el servicio de nosotros es totalmente gratuito. Somos una autoridad neutral, no estamos a favor ni en contra de nadie. La información que nosotros proporcionamos es tanto para la Fiscalía, es viable para la Fiscalía como para lo que es la parte de la defensa. Toda esta información se le emite y obviamente pues ahí tienen los recursos suficientes tanto para que Fiscalía solicite una medida adecuada
o en ese caso lo que es su defensa se genere un debate y pueda decir pues es excesiva o es adecuada o solicitarla mejor. Oiga, esto es muy interesante, perdón que le interrumpa, y en el sentido de quien aplica la entrevista por parte de la autoridad, ustedes como elementos del gobierno del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, ¿están sujetos a revisión, sobre todo en la cuestión de la integridad de la persona que aplica este seguimiento de información? Así es, nosotros incluso estamos lo que es con exámenes de control y confianza, cada una de las personas que integramos la unidad. Incluso pues la mayoría, por decirlo, todos somos personal especializado y totalmente capacitado. Tenemos desde psicólogos, licenciados en Derecho, sociólogos. Tiene un perfil que cubrir la persona que está dentro de la unidad. Si no tiene ciertos perfiles, en este caso como los que les mencioné, no puede pertenecer a la unidad. En el caso de la víctima, ¿cuál ha sido el impacto de ese tipo de medidas? ¿Cómo ha reaccionado al ver a la persona que señala o que le cometió un delito nuevamente en la vía pública? Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos contacto con la víctima. A raíz de que nosotros emitimos el informe y se entrega al juez, se genera el debate en audiencia y se le imponen sea medidas cautelares o condiciones de suspensión. En este caso, al generar lo que es el debate, pues obviamente la víctima también está presente dentro de lo que es la audiencia. Tenemos esa parte que es muy importante. Antes, por ejemplo, se tenía de que ni siquiera la víctima o incluso el imputado conocía quién era el juez, conocía quién era el fiscal, o ni siquiera conocía a su defensor público. Ahora tenemos esa ventaja de que estando presentes las tres partes, se puede generar todo eso. Está presente la víctima, está presente lo que es su asesor también en este caso, y él tiene conocimiento de todo lo que se está generando en audiencia. Asimismo, en la audiencia se le pregunta a la víctima si está de acuerdo con lo que está sucediendo, o su asesor jurídico en este caso también puede solicitar medidas que protejan a la víctima. Ya no se deja en desventaja a la víctima, que es lo que muchas veces se tiene la idea, no, ya me robó o robó en el Oxxo y ya anda en libertad otra vez. No, no está en libertad, está en libertad, pero está sujeto a ciertas condiciones que tiene que cumplir. Si esta persona no cumple, se le puede generar una medida cautelar más severa, que incluso puede llegar a la prisión preventiva, que es precisamente lo que se está buscando ahorita, ¿no? De que no se genere, no porque no sea responsable, sino estamos generando lo que es la presunción de inocencia. Yo le quiero agradecer este espacio de la plática que ha sido sumamente interesante, se nos fue el tiempo. Esa cobertura, nada más rápidamente, ¿es en todo el Estado? ¿Están ustedes trabajando de qué manera? Estamos en todo el Estado y ya está implementada a nivel nacional lo que es la unidad de servicios auxiliares para medidas cautelares. Están por regiones, por lo que veo. Estamos por regiones, hay 9 regiones aquí en el estado de Tabasco, es lo que es la región 1, 2, 3, en este caso a mí me corresponde lo que es la 6, que pertenece a lo que es Jalpa de Méndez, Comalcalco y Nacajuca, que en este sentido es en segundo lugar, una de las regiones un poco más conflictivas, después del centro, ¿no? Que es la región 9. Pues le agradezco muchísimo, en verdad, repito, interesante todo lo que nos dio a conocer el día de hoy, la maestra Ana Julia Valencia Méndez, jefa de la región 6 de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública, que incluye los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez y Comalcalco. Muchísimas gracias. Gracias a usted.